Evangelio según San Mateo. Capítulo 19. Versículos del 1 al 15. Enseña el Señor que es indisoluble el lazo del matrimonio, y que solo hay una causa para la separación o divorcio. Versos del 1 al 12. Otra vez vuelve a poner a los niños por ejemplo de los que han de entrar en el cielo. Versos 13 al 15. 1. Y cuando Jesús hubo acabado de decir estas palabras, fuese de la Galilea, y pasó a los confines de la Judea de la otra parte del Jordán. 2. Y siguiéronle muchas gentes, y sanólos allí. 3. Y llegáronse a él los fariseos tentándole, y diciendo, si es lícito a un hombre dejar su mujer por cualquiera causa. 4. Él respondió, y díjoles, ¿no leísteis, que el que hizo al hombre desde el principio, varón y hembra los hizo y dijo? 5. Por esto dejará el hombre al padre, y a la madre, y ayuntarse a su mujer, y serán dos en una carne. 6. Pues ya no son dos, sino una carne. Por lo cual lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. 7. Dícenle, pues porque mandó Moisés dar carta de repudio, y dejarla. 8. Díjoles, porque Moisés por la dureza de vuestros corazones os permitió dejar vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 9. Y os digo, que cualquiera que dejare su mujer, sino en caso de adulterio, y tomare otra, comete adulterio, y el que casare con la que otro dejó, comete adulterio. 10. Dijéronle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. 11. Él díjoles, no todos son capaces de esto, sino aquellos a quienes es dado. 12. Porque hay unos castrados, que así nacieron del vientre de su madre, y hay otros, que son castrados por mano de los hombres, y hay otros castrados, que ellos mismos se castraron por amor del reino de los cielos. El que puede ser capaz, séalo. 13. Entonces trajéronle unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, mas los discípulos los reñían. 14. Y díjoles Jesús, dejad a los niños, y no les vedéis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. 15. Y cuando les hubo impuesto las manos, fuese de allí. Comentarios. 2. Y siguiéronle muchas gentes, y sanólos allí. 1. Esto es, los enfermos que había entre ellos. 3. Y llegáronse a él los fariseos tentándole, y diciendo, si es lícito a un hombre dejar su mujer por cualquiera causa. 1. Los fariseos pretendían hallar en la respuesta del Señor algún pretexto para calumniarle. Porque si respondía que se podía dejar la propia mujer para tomar otra, podían replicarle que enseñaba lo contrario de lo que había ya enseñado. Y si respondía que no se podía, le podían arguir, que hablaba contra la doctrina de Moisés, que era la del mismo Dios. Porque Moisés había permitido al marido, que se disgustase de su mujer por alguna deformidad que le sobreviniese, apartarse de ella, dándola una escritura de separación. Deuteronomio 24, 1 y siguientes. 4. Él respondió, y díjoles, ¿no leísteis, que el que hizo al hombre desde el principio, varón y hembra los hizo, y dijo? 1. Manuscrito. Maslo, hembra los fizo. Esto no lo dijo Dios, sino por la boca de Adán, valiéndose de él como de instrumento para promulgar esta ley. 5. Por esto dejará el hombre al padre, y a la madre, y ayuntarse a su mujer, y serán dos en una carne. 1. En las cuales palabras se da a entender, que el lazo matrimonial es más estrecho, y más inseparable, que el que tenemos con nuestros propios padres. 6. Pues ya no son dos, sino una carne. Por lo cual lo que Dios juntó, el hombre no lo separe. 1. El verbo griego, sinezeuxen, es de mayor expresión, como si dijera, a los que Dios juntó, o puso bajo de un mismo yugo. De donde, si sigues, cónyuges, los casados, o que están bajo de un mismo yugo. Quiere decir, solo Dios que formó este lazo, tiene potestad para desatarle por la muerte de uno de los dos consortes. Las facultades del hombre no se extienden a tanto. 7.
dícenle, pues ¿por qué mandó Moisés dar carta de repudio? 1. Manuscrito. De repollamiento. 8. Díjoles, porque Moisés por la dureza de vuestros corazones os permitió dejar vuestras mujeres. 1. No os lo mandó Moisés como vosotros decís, sino que os lo permitió. Y esto en vista de vuestra obstinación y dureza, y temiendo mayores males si no lo permitía. Mas al principio no fue así. 2. Porque Adán y Eva fueron de tal manera criados, el uno por causa del otro, y unidos tan estrechamente por disposición de su Criador, que su unión debía ser inseparable, y el modelo del lazo indisoluble de los matrimonios de sus descendientes. 9. Y os digo, que cualquiera que dejare su mujer, sino en caso de adulterio. 1. Estas palabras pertenecen a la oración que precede, y no a la que se sigue. Lo que da aquí a entender el Señor es, que no hay otra causa perpetua para la separación o divorcio, sino la de adulterio. Pero no que sea lícito tomar otra mujer después de haberse divorciado con la primera. Porque el lazo contraído con esta permanece indisoluble, y solo lo puede romper la muerte. Y así añade después, que el que se casare con la que otro dejó, no contrae matrimonio, sino que comete adulterio. 10. Dijéronle sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. 1. Como si dijeran, porque es una cosa dura para un hombre el haber de vivir toda la vida con una mujer llena de malicia, que es lo mismo que ser condenado a vivir siempre encerrado con una especie de fiera. San Jerónimo. 11. Él díjoles, no todos son capaces de esto, 1, sino aquellos a quienes es dado. 1. Aquí la voz verbum se toma en el mismo sentido, que en hebreo, davar, que significa reso verbum. No todos son capaces de vivir en el estado del celibato, sino aquellos a quienes el Señor concediere esta gracia, y el don de la continencia. 12. Porque hay unos castrados, que así nacieron del vientre de su madre, y hay otros, que son castrados por mano de los hombres, y hay otros castrados, que ellos mismos se castraron por amor del reino de los cielos. 1. Estos últimos son los que queriendo imitar la pureza de los ángeles, se han castrado a sí mismos de una manera espiritual, no en su cuerpo, sino en la raíz misma de la concupiscencia, que es el corazón. San Agustín, de la Virginidad. Capítulo 23, 24. Orígenes entendió esto a la letra, y lo ejecutó en sí mismo, creyendo equivocadamente observar así el Evangelio, como lo refiere Eusebio en su Historia Eclesiástica, libro 6, capítulo 8. El que puede ser capaz, séalo. 2. El que contando en primer lugar con la gracia del Señor se siente con fuerzas para abrazar este estado, abrácelo. El que se siente con fuerzas para pelear, pelee, venza y triunfe. San Jerónimo. Otra versión. El que pueda comprender, comprenda. Y es la más usada en las Escrituras. 13. Entonces trajéronle unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, mas los discípulos los reñían. 1. Manuscrito. Los discípulos maltrayenlos.